Guardabas dentro de ti todo lo que veías. Bienvenidos a Isha Betel, Mujer, Casa de Dios. Este programa busca clarificar y rescatar los valores propios de la mujer y su importancia en la actual sociedad y sobre todo en la familia. Conduce Dulce Rocío Cepeda. Dirigido a mujeres y hombres de todas las edades, interesados en recibir propuestas que impulsen la fe y animen la esperanza a través de reflexiones y herramientas de formación espiritual y humana. Iniciamos. Isha Betel, casa de Dios. Isha Betel, mujer de Dios. Isha Betel, guardadas en el corazón. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios. Les saluda su amiga Dulce Rocío Cepeda, muy contenta, muy agradecida con Dios que nos permite estar una semana más de vida compartiendo a través de esta estación de la 1420 AM. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Tijuana, Baja California. Gracias a usted también que nos escucha, quizás en su trabajo, en su casa, en su vehículo, donde quiera que usted se encuentre. Muchas gracias por esta común unión. Y bueno, vamos a iniciar este programa como cada sábado, confiando en que el Espíritu Santo nos dé la luz para transmitir esas palabras que nos permitan seguir creciendo como hijos, hijas de Dios. Gracias por sintonizarnos. Y bueno, vamos a hacer nuestro signo acostumbrado de agradecimiento, llevando nuestra mano al corazón y percibiendo esa sinfonía de vida que palpita dentro de cada uno de nosotros. Eso nos recuerda que estamos vivos, que estamos con la oportunidad de aprender, de abrir nuestros ojos, principalmente del corazón, y en cada aliento, en cada respirar, en cada palpitar, recordar que es Dios que nos impulsa a ser esos hijos tan amados de Él. Gracias, pues. Y tenemos un programa muy, muy especial. Estoy muy contenta porque nos acompaña una hermana, una madre espiritual que ya nos ha acompañado con nosotros y que siempre es un gusto, un placer, y es un programa riquísimo de mucha enseñanza, porque desde Argentina ahora la estamos disfrutando aquí en Tijuana, amigos. Así que este programa, también saludos para Argentina, saludos para Uruguay. Está con nosotros la hermana Beatriz Piroto. Bienvenida, hermana. Gracias, Dulce. Un gusto reencontrarme contigo en esta cabina que ya de corazón también la siento como una cabina amiga, junto a tu amistad con la que me honras desde hace tantos años. También he tenido el gusto de participar aquí en Koinonía, acompañando a Dulce en este programa, Isha Betel, con el cual nos hemos encariñado. Y bueno, con el gusto también de reencontrarnos a través de esta señal con nuestros oyentes, y bueno, saludarlos en estas vísperas de fiestas tan importantes para toda la catolicidad. Así es, hermana, y tiempos muy hermosos, y bueno, vamos a aprovecharte porque ya casi te nos vas nuevamente para Argentina, pero no podíamos dejar de pasar esta oportunidad de que nos nutras con tu compartir. Nuestros amigos que nos escuchan en radio, también les quiero decir que nos pueden ver, si gustan y pueden, a través de la www.tjcatólico.com, y en esta dirección es como luego la magia de la tecnología también nos permite compartir todos estos programas y esta riqueza hasta por allá en Argentina y en Uruguay. Exactamente, sí, ya tiene sus seguidores Koinonía por allá por el sur, ¿cómo no? Gracias, hermana. Y bueno, amigos que nos escuchan, amigas, en este tiempo tan hermoso que estamos viviendo, este tiempo de Adviento, tiempo de preparación, tiempo de espera, pues vamos a platicar de alguien que nos enseña mucho en estos tiempos y siempre, ¿verdad? Un hombre, sin duda un hombre de Dios, a quien Él, ¿verdad? Nuestro Dios le quiso depositar los más grandes tesoros, que son Jesús y María. Estamos hablando de San José. Particularmente te comparto que es un gran amigo del cielo, que lo tengo muy cerca del corazón siempre en mis oraciones. Qué bueno, Dulce, qué bueno que así sea. Menudo amigo te has echado, realmente
ese, como tú dices, hombre a quien Dios eligió para depositar sus dos grandes tesoros, como son Jesús y María, un hombre cabal, un varón justo, como lo define la palabra, en lo cual se contiene tanto significado. Y en este programa llamado Yabetel, dedicado a la mujer, en estas vísperas guadalupanas, en este tiempo de Adviento tan lleno de la espera de Jesús, tan lleno de María, me pareció nos resultó interesante honrarlos, tanto a Jesús como a María, hablando del esposo y padre de Jesús, esposo de María y padre de Jesús, que es este varón justo, San José. Curiosamente, quizá una de las cosas con las que yo quisiera empezar compartiendo con la audiencia, es que siempre en el corazón de la Iglesia, desde los comienzos, en los 2000 años que tenemos de historia, siempre existió el amor, la devoción a San José. Pero es muy tardía en el magisterio, la proclamación en documentos de la Iglesia. Eso me resultó sumamente llamativo. Es algo curioso que solo hasta 1870, no hace mucho, estamos hablando del siglo XIX, existe un primer documento donde se declara a San José patrono de la Iglesia Universal, y ahí se lo nombra el patrón. Me resultó sumamente interesante poder meditar en torno a uno diría, no descubrimiento, porque ya te digo que en el sentir, en el corazón de la Iglesia, en la fe, en la devoción, siempre estuvo presente ese amigo y ese recurso a San José. Pero por algo la Iglesia quiere nombrarlo y ve necesario mostrarlo, descorrer un poco ese velo o esa sombra que siempre acompañó un poco la figura de San José. Fíjense, quizá la audiencia haya visto, pero en cuadros muy, muy conocidos, pensando por ejemplo en un Murillo, uno de los más conocidos por todos probablemente, siempre la imagen de José aparece en un segundo plano y más en la oscuridad. Evidentemente siempre nuestra mirada, la luz es sobre el niño, sobre la Madre Santísima, verdaderamente los que llevaron adelante ese misterio de la redención con un protagonismo tan grande. Pero sin embargo, José participó exactamente en la misma medida de ese misterio, siendo depositario y custodio, en primer lugar en su alma, de esos tesoros de la redención que Dios le confió. Y me pareció significativo que recién hasta 1870 la Iglesia llame la atención para que nosotros recurramos a San José. No quiere decir esto que San José no haya sido el patrono y custodio de la Iglesia. Probablemente nos haya custodiado y haya sido el patrono y haya estado acompañando de forma muy discreta, muy humilde, pero también muy poderosa desde lo interno de los corazones y de lo interno también de toda la estructura a toda la Iglesia. Pero me pareció significativo cómo la Iglesia descorre ese velo, enfoca la luz y nos dice, miren, aquí está el patrono. Es a nosotros a quien nos sirve mirar a ese puntal que quizá a veces lo teníamos como en un segundo plano o en un lugar un poco más en la penumbra. A veces tiene que hacerse visible un puntal invisible de una realidad. Es como decimos en una construcción, por ejemplo, que lo que sostiene una casa son los cimientos, siendo que eso no necesariamente es visible para nada. Es decir, aunque hoy día en algunas construcciones modernas se usa que se vea. Eso también es un detalle interesante. Pero ¿cuánto tiempo lleva la preparación de esa gran construcción? José acompaña esos misterios, en primer lugar, en los primeros tiempos de la Sagrada Familia. Sabemos nosotros que no está presente sin duda en el comienzo de la vida pública del Señor y sobre todo en los últimos momentos cuando lleva a cabo la obra redentora mediante la pasión, muerte y resurrección, sí así la Virgen Santísima. Y este hecho de que sea como una proclamación tardía, uno diría, en lo que es nuestra atención, uno diría, ¿por qué la Iglesia nos llama la atención
para mirar a este hombre, a este puntal, a este ser humano tan insigne que tuvo esa función tan única de ser el Padre de Jesús. Nosotros sabemos que es como en la oración, nuestra oración no lo cambia a Dios, nos cambia a nosotros. De manera que nuestro recurso a San José no es para que Él empiece a actuar, es lo que les decía, sino que nosotros quizá nos viene muy bien en este momento, en este siglo, hoy estamos ya en otro siglo, ¿no? Pero en el siglo XIX parece que se hizo sumamente necesario, importante y oportuno que dirigiéramos la mirada a ese patrocinio y patronazgo de José. Yo creo que hay rasgos que nos pueden ayudar a contemplar la vida de este santo varón, de este varón justo, que nos pueden iluminar en esta oportunidad para nosotros de dirigir nuestra mirada hacia él. Hay muy pocas cosas en el Evangelio sobre San José. Bien sabemos, sin embargo, son cosas tan significativas y de tanto peso. Pero me gustaría quizá que pudiéramos ahondar en algunos elementos que son importantes para nosotros y que tan oportunamente nos van a venir a asistir en estos momentos. Uno diría, si él es el patrono, el custodio, la Iglesia podría apelar en un tiempo de necesidad, de peligro. Ahora, yo no soy una gran conocedora en la historia de la Iglesia, no soy una experta, pero uno conoce la historia de su familia. Y creo que en momentos difíciles hemos pasado muchísimos. De manera que no es tanto que esta atención sobre ese patrocinio y ese patronato de San José sea necesario por algún peligro en particular que no hubiera habido en otro momento. Yo creo ver en algunos rasgos, si bien ya les digo, yo no pretendo ni ahondar en esto como quien se mete a elucubrar lo que le queda grande. Pero sí me parece que hay aspectos de la vida de San José que particularmente nos iluminan con gran oportunidad en este siglo XIX, donde yo les diría que si lo tenemos que definir, y quizá lo dejamos para el bloque siguiente, la extensión sobre este tema, podríamos definirlo como el siglo de la palabra. Y con eso hacemos una brevísima pausa, porque ya aquí el tiempo nos está marcando esta pausa muy pequeñita, pero regresamos inmediato. No se vaya. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Regresa después de la pausa. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama, comunícate 608-3652. Continuamos. Amigos, de regreso en su programa Isha Betel, te saluda tu amiga Dulce Rocío. Si nos acabas de sintonizar, te doy las gracias. Estamos platicando con la hermana Beatriz Piroto, que ella viene pues desde Argentina y la estamos disfrutando. Siempre es un gusto, hermana, tu sabiduría y de verdad hablar de San José. Y ahorita en el corte mencionabas, ¿verdad?, qué importante, y cómo nuestra iglesia, que es madre, que es maestra, siempre nos va encaminando, ¿verdad? Yo creo pues a la luz del Espíritu Santo, y en la figura de San José nos decías, y me llama mucho la atención, yo lo desconocía también, en esta parte de cómo fue hasta 1870 que se declara San José patrono de la Iglesia Universal. De hecho, yo creo, como bien lo compartías en el primer bloque, siempre ha estado muy presente, ¿verdad?, esta figura que nos dice mucho, aún a pesar de que nunca se pronunció una sola palabra. Y a mí particularmente, como te decía, mis amigos del cielo, que los siento tan cercanos en mis oraciones, San José me dice mucho, porque para mí me representa un hombre valiente y sobre todo con una capacidad de escucha tan grande, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención esto, quizás porque para mí es a lo mejor en algo en lo que debo de aprender, ¿verdad? Y bueno, como mujer no se diga a veces cómo esa capacidad de escucha hay que desarrollarla, y más aún también desarrollar esta otra parte que tú ahorita lo mencionabas y que se me hace riquísimo,
y cómo San José, sin decir una sola palabra, nos deja la lección de el hacer. Ahí ¿verdad? está, Más que el exactamente. Bueno, probablemente él haya hablado, ¿no? Yo creo que sería un hombre que no faltó en la palabra que debía decir. Pero es significativo que los evangelistas, cuando nos relatan, los evangelios son una elaboración de la Iglesia, una toma de conciencia de la primera comunidad sobre la vida del Señor, y bueno, y también escriben, sobre todo Mateo y Lucas, relatos de la infancia, y en la genealogía de Jesús, Mateo abunda un poco más sobre la historia y la tribu de José. Y por eso te digo, José creo que es un individuo que obviamente hablaría, pero qué significativo que en los evangelios no aparece una sola palabra de San José. De María tampoco tenemos muchas palabras, pero sí nosotros los evangelistas han conservado con mucho amor, y nosotros sabemos el peso que eso tiene y la significación que ha tenido en la redención, el fiat de María ante la anunciación. Pues bien, al fiat de María, al anuncio del ángel, se corresponde ese silencio de José que ante el mismo anuncio que el ángel le hace, pero en sueños, dice el Evangelio, José se despertó e hizo lo que el ángel le había dicho. Es decir, y esto pasa dos veces. En primer lugar, cuando él tenía temor por el embarazo, por una situación también un poco escandalosa que rodea la venida del Hijo de Dios al mundo, cuando el ángel le dice que no tema, y él inmediatamente toma a María por esposa. Y luego cuando debe huir a Egipto, también avisado en sueños. Esto de el contacto de José con el ángel a través de los sueños, esto del silencio de José, que yo te decía, en un siglo de tanta presencia de la palabra, de tanta difusión, de tanto aumento de la palabra, en muchos sentidos, para mucho bien, porque se difunde, se publica, se habla, hay también más ruido. Entonces la figura de José con su silencio, pero con su obrar, que es tan elocuente, es decir, la palabra hecha carne en este hombre. Es decir, la palabra se hizo carne, sabemos nosotros, y eso lo remitimos al seno de la Virgen Santísima, en su fe, pero también en José. La palabra se hizo carne, porque él se levantó e hizo conforme el ángel le había dicho. Y ese es el camino de José, el camino del obrar, el camino de la obediencia, de rendir homenaje del entendimiento y la voluntad a esa palabra de Dios escuchada, como tú decías, y prestarle una obediencia inmediata. Nuestro Papa Francisco le tiene mucho cariño a esta escena de José durmiendo. De hecho, él tiene en su escritorio una imagen de San José durmiendo, apoyado con la cabeza sobre una piedra, con su báculo, que es la vara de San José, con sus flores, y él tiene, y está escrito abajo de la imagen, que también ya se consigue y se vende, unas palabras que el Papa le ha gustado comunicar, que él dice que él la tiene sobre su escritorio, esa imagen, porque confía profundamente en que José, cuando él tiene algún problema, José lo va a soñar la solución. Entonces él pone en un papelito, el Papa tiene costumbre de escribir en un papelito su preocupación y ponerla debajo de esta imagen para que José sueñe la solución. Es decir, esta imagen tierna y simpática del Papa es, sin embargo, de una hondura y de un simbolismo y de una elocuencia muy, muy grande. Ya te digo, por esto de confiar, en primer lugar, que tantas veces nosotros, como estuvo la vida de José, la vida de María, tantas veces nuestra vida está envuelta en un misterio que nosotros no podemos abarcar, por no decirlo permanentemente. Estamos rodeados, vivimos en el misterio, pero no como algo lo misterioso, lo inescrutable, sino lo sagrado. Es decir, a nosotros nos envuelve el misterio.
y ese respeto reverente por lo que nosotros no podemos abarcar. No podemos abarcar con nuestra cabeza, con nuestros planes, con nuestra inteligencia. Yo creo que probablemente San José, cuando estaba preocupado en esas dos situaciones que relata el Evangelio, se debe haber dormido con esas preocupaciones, como nos relatan, y esa preocupación es una oración. Es decir, su preocupación, él la hablaba con su Señor, con su Dios. Por eso el ángel en sueños, es decir, surge de otro lado lo que uno tiene que hacer. No de los registros, no de la memoria, no de lo que hice otras veces. Es decir, a vino nuevo, odres nuevos, nos va a decir el maestro. Es decir, a problemas nuevos, soluciones nuevas, a situaciones nuevas, respuestas nuevas, anuncios nuevos de Dios. Y José es el hombre que escucha y espera esa palabra, no de lo que él ya tiene en su conciencia, en su haber, en su memoria, sino de Dios, es decir, del inconmensurable, de lo que él no puede abarcar, pero que alguien le va a decir para el momento presente lo que tiene que hacer. Ese es el sueño de José. No es el sueño de andar dormido, inconscientes por la vida, improvisando cosas, de la irresponsabilidad, nada que ver. Tampoco su silencio tiene que ver con el mutismo, de ser un hombre callado. Es decir, nos estamos refiriendo a otras cosas. Es la elocuencia de una palabra empeñada que se hace carne, que se hace obra. Estamos hablando de un silencio fecundo, contemplativo. Y este punto, ¿no?, de guiarse por los sueños, como otrora se manejó también ese otro tocayo suyo, José, en el Antiguo Testamento, ¿no?, que allá desde Egipto también conservó el pan para su pueblo. Este nuevo José también custodia el pan del nuevo pueblo de Dios, al tener que custodiar esos misterios que Dios le confiaba, esos tesoros que realmente descansaban sobre su espalda y su corazón. Sí, gran enseñanza, de verdad, su silencio, su actuar, ¿verdad? Esa obediencia, con esa certeza, esa valentía, ¿verdad? Porque esas era huida tras huida, ¿verdad? Y él valientemente custodiaba esos tesoros que Dios había depositado y confiado. Para confiarle a un hombre los grandes tesoros, pues ahí ya podemos empezar a ver, ¿verdad? Y a descubrir esta grandeza que encierra nuestro Señor San José. Hacemos una brevísima pausa y volvemos. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama, comunícate 608-3652. Continuamos. Amigos, de regreso en su programa Isha Betel, platicando de este hombre de Dios, San José, que nos enseña tanto, ¿verdad?, con su silencio, y qué adecuado también para en estos tiempos en los que yo creo que estamos de fiesta, esperando el gran día del nacimiento de nuestro Señor, y cuántas veces estas fechas, estos tiempos nos llenan precisamente de muchos ruidos, ¿verdad? Estamos más preocupados en qué se va a gastar el dinero, el aguinaldo, qué sé yo, los regalos, los adornos, la cena, cuando si hacemos un poco o un mucho, que nos viene mejor hacer un mucho de silencio, es ahí donde podemos descubrir, ¿verdad?, como nos enseña San José, el verdadero nacimiento, ¿verdad?, el hacer que el verbo se haga carne más que meramente ruido, que no nos deja nada al interior, pues es muy adecuado. Y me encantó cuando me comentabas que este tema querías que platicáramos, y de verdad me encantó, me llenó el corazón, porque eso es lo que hace
cuando yo medito y visualizo a San José, imaginándome un día en esa casita de Nazaret, cómo le enseñó el oficio a Jesús, cómo lo enseñaría a orar quizá, cómo pudo haber sido la mano dura que enseñaba, que corregía, cómo vino él como varón de Dios, ¿verdad? El varón del hogar, de la casa de Nazaret, a ser pues quien protegía, quien enseñaba, quien daba esa seguridad, por qué no decirlo, y él sigue siendo, si lo descubrimos, si nos adentramos y le pedimos a Dios, ¿verdad?, con ojos del Espíritu Santo, que nos enseñe, nos va a dar hermosas lecciones, pero primeramente tenemos que aprender como él a saber escuchar y a poner por obra, ¿verdad?, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Exactamente. Sí, eso que introducías ahora, la necesidad de silencio, la costosidad que tenemos a veces para el silencio, ¿no? Sí. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a mucho ruido, a veces le tememos un poco al silencio, le tenemos un poco de miedo a estar con nosotros mismos, ¿no? Dice un psicólogo, Eric Fromm, que a veces tenemos miedo de encontrarnos con esa persona tan familiar y al mismo tiempo tan desconocida. Es decir, ¿y si no me gusto? ¿Y si lo que oigo no me gusta? Entonces a veces preferimos llenarnos un poco de ruido. O como también decías, ¿no?, que en estas fiestas a veces nos rodea mucho ir y venir, que yo no tengo la menor duda que probablemente, o sin probablemente, pero en nuestros corazones lo que está es el deseo de celebrar. Es decir, probablemente cada gesto, cada cosa que nosotros hoy vamos repitiendo, a veces maquinalmente, tuvo su origen en querer agasajar a alguien por una felicidad, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero hacer una comida para celebrar la Navidad con mi familia. El asunto es que cuando nos vamos alejando a veces de la motivación que dio origen, nos quedamos solamente con el rito de la comida y los regalos, y ya aquel sentimiento que le había dado origen, que era celebrar con los míos, comunicar esa alegría, eso es el Evangelio, ¿no?, el anuncio de una buena nueva. A veces nos vamos alejando del contenido de las cosas y nos quedamos solamente con las formas, con el vacío que eso nos deja. Pero yo estoy totalmente convencida que cada gesto que nosotros repetimos tuvo en su origen un contenido festivo por el nacimiento del Señor. Entonces no estoy para nada en contra ni de los regalos, ni del pavo, ni de la reunión familiar, para nada. Sería bueno sí que tratáramos de no perder contacto con el tema que nos reúne. Fíjate que justamente ahora nosotros celebramos con mucho gozo la redención, porque evidentemente el mundo tal como existía se acabó con la venida del Señor. Por algo el calendario es antes y después de Cristo. O sea que hubo como una especie de fin de mundo y un mundo nuevo con la llegada del Señor. Pequeño, como ese grano de mostaza, como un bebé, es decir, un reino que empezamos a ver que no era un cambio así tremendo como se esperaba, que Dios iba a intervenir y cambiar la situación política, la situación social, la situación familiar. No, el reino comienza por algo pequeño, comienza en un bebé, comienza con un pequeño cambio, y esos grandes contenidos de la Navidad que nosotros celebramos con mucho gozo no estaban exentos de dolor. Nosotros recordaremos que también la Navidad es una noche que fue difícil, ¿no? José y María iban para el censo y ahí el Evangelio nos dice no había lugar para ellos en la posada. Uh-huh. Es decir, José sobre todo, pero María por supuesto también, es decir, tuvieron que sufrir esa humillación del Hijo de Dios. Uh-huh. Nosotros hoy lo tenemos como más elaborado teológicamente, espiritualmente, y decimos cómo Dios
quiso sufrir esa humillación. Ahora, nosotros hoy nos separa el tiempo y podemos mirar en perspectiva eso, pero en ese momento son momentos difíciles que no se los ahorró la Sagrada Familia, no se los ahorró Dios. Creo yo que la figura de San José y María y las penurias que también rodearon, o las incertidumbres que rodearon junto al gozo, pero no quiero dejar muy en la penumbra las penurias que rodearon también el nacimiento del Señor, nos iluminan a nosotros justamente en esta realidad del misterio, de un Dios que se manifiesta no necesariamente en lo bonito, no necesariamente en lo agradable, no necesariamente en lo alegre. Es decir, estuvo llena de dificultad también esa Nochebuena. Y la Sagrada Familia pasó esa dificultad. Luego, ni que hablar, viene la persecución de Herodes, la muerte de los santos inocentes, y todo eso está en el Evangelio, y todo eso estuvo en el corazón de la Virgen y de San José. Es decir, ellos eran los depositarios del misterio de Dios habitando con nosotros en una situación adversa. Eso a nosotros nos habla de que Dios se está manifestando con nosotros no solo cuando el hecho salvador es librarme de la situación dolorosa. Nosotros pedimos siempre, Dios mío, ayúdame, es decir, a salir del dolor. Y está muy bien, ¿a quién le va a gustar? Ahora, Dios vino y compartió dolores, incertidumbres, pensando también en que estas fiestas también son motivo de mucha tristeza para muchas personas, porque se está atravesando momentos o de duelos o de dificultad, que también todas las fiestas, si nosotros la polarizamos por el lado simplemente de que son fiestas de celebrar una gran alegría, nos quedaría toda esa gente afuera. Yo digo, no, especialmente quienes sufren, quienes están pasando un dolor, una ausencia, una dificultad. Siéntanse acompañados, sintámonos acompañados por un Dios que vino a compartir nuestra vida, haciéndose pequeño. A nosotros nos da mucha ternura un bebé, pero es lo más indefenso que hay, lo más frágil. Bueno, Dios se hizo frágil. A Dios hay que cuidarlo, ¿no? Nosotros sabemos que en la vida espiritual Dios es poderoso, pero Dios también es delicado. Hay que cuidarlo, hay que regañarlo. Venía Dulce recién recordando, ¿no?, lo que tiene que haber sido la humildad de San José para ponerle un regaño al niño, siendo que él era el padre putativo, ¿no?, es decir, su padre de adopción. Y esto también a nosotros nos ilumina toda paternidad, porque en definitiva, sean hijos adoptivos, porque hoy mucha gente hoy adopta las criaturas, bendito Dios, con un corazón generoso, y verdaderamente son sus papás, sean hijos biológicos, sean hijos espirituales, en realidad a todos se nos confía custodiar la vida divina. Por eso cuando estaba hoy Dulce recordando el tema de la educación, uno dice, bueno, ¿qué privilegiamos? ¿En qué formamos? ¿En qué educamos? ¿No? Nosotros nos preocupamos mucho de la educación de nuestros hijos, que no les falte el conocimiento, la salud. ¿Y qué pasa para educar en la virtud? ¿No? En el temor de Dios, en el respeto de lo sagrado. Y eso se enseña con el ejemplo. Por eso yo creo que lo que los evangelios nos muestran de José, en ese respeto reverente frente al misterio, en esa obediencia, fiándose cotidianamente de la palabra del Señor, paso a paso, que es como vivimos y debemos vivir todos, creo que es un gran ejemplo para todos nosotros, sea cual sea nuestra condición, sea cual sea el estado emocional en el que lleguemos a estas fiestas. Así es, hermosísima reflexión, hermana, pero hacemos una brevísima pausa y volvemos. El
El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Regresa después de la pausa. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama, comunícate 608-3652. Continuamos. Amigos, de regreso en este último segmento de su programa Isha Betel, pues disfrutando muchísimo, porque decíamos fuera de aire, ¿verdad? Hablar de San José de verdad nos llevaría muchos programas, porque es una riqueza para nuestro día a día. No es alguien lejano, todo lo contrario. Si lo descubrimos con el corazón, ¿verdad? Con el espíritu, nos damos cuenta que nos sigue enseñando, y como bien decías en el primer bloque, hermana, cómo nos puede como iglesia, ¿verdad? Enseñar, mostrar, ayudar, ¿verdad? Proteger en todo este caminar que como iglesia tenemos, y también en lo particular, ahorita también hablando de algo, se me venía a la mente, hablando de los tiempos que estamos viviendo como sociedad, hablando toda esta lucha que hay en contra del matrimonio, de la familia. A mí me encanta también esta figura de San José, ¿verdad? En esta, pues toda la cantidad que ya se ha mencionado de dones, de virtudes, ¿verdad? La obediencia, la valentía, el estar a la escucha, el poner por obra, ¿verdad? La palabra de Dios. Qué importante es rescatar esta figura de San José, hablando de las familias, rescatar la figura de lo masculino, ¿verdad? Del varón en el hogar, ¿no? El esposo, que también lo celebramos, tiene su fiesta. San José, esposo de la Virgen, que no solo fue el padre putativo de Jesús, esposo de María Santísima, que eso es muy importante en el misterio de nuestra salvación, y padre de Jesús. Por eso también la importancia de José en la Sagrada Familia, que ya te digo, siempre ha estado como más en la penumbra la figura, porque creo que es su orgullo también, que sus tesoros estén en la luz. Pero en este momento creo que el foco, tanto la Iglesia como creo yo también que la Divina Providencia a través de la Iglesia quiere que dirijamos, porque nosotros necesitamos mirar a este varón justo. Ya hablábamos un poco del tema de su silencio tan efectivo, su obrar en un siglo donde sobreabunda la palabra, lo que es verdaderamente ser un hombre de palabra, lo que es concretar una palabra, lo que es no hablar sino obrar la palabra. Y otro aspecto, ahora que hablabas de la familia, fíjate que recordamos esto, ¿no? Que José con todas las letras es esposo de María Santísima, el castísimo San José es el esposo de la Virgen, y cómo sobre sus espaldas reposaba toda la responsabilidad. Es decir, es como el día de hoy, ¿no? Pero en el antiguo Israel, fundamentalmente, es decir, por algo la genealogía pone que Jesús fue hijo de José. Es decir, por eso es padre putativo de Jesús. De ahí vienen los Pepe. Probablemente aprovechamos a saludar también a todos los jóvenes, niños, amigos, señores que llevan orgullosamente el nombre de José. Un beso a José Pablo. Un beso a José Pablo. Mucho, y a todos los José que verdaderamente llevan ese nombre de tantas resonancias. Y con esto de la familia, creo que sale a cuento meditar otro punto importantísimo, que es el valor de lo oculto, que creo que en alguna ocasión ya también hablando de la Virgen Santísima lo tocamos, como hablando también de lo femenino. Pero fíjense cómo a San José también se le llama José el oculto, ¿no? Por esto que no tiene mucha aparición en los evangelios. Sin embargo, me parece a mí tan significativas sus apariciones, tan
determinantes y concluyentes, sin lo cual no hubiéramos tenido nosotros al Salvador. O sea, el concurso de San José para la redención fue importantísimo, tanto como el de María. Pero este papel del oculto, también en un siglo, en un momento donde está tan desvalorizado, es decir, la necesidad de aparecer, ¿no? Hoy en mi país, por eso se dice, si no apareces no existís, si no estás en las redes, si no te veo, ¿qué es de tu vida? No se sabe de ti, porque para saber de ti te googlean, no sé si es que vienen a tu casa a ver cómo estás, o la trascendencia que puede tener una vida por las obras y quizá a través del tiempo, ¿no? Fíjate lo que empezamos meditando, cómo José, quizá en la iglesia, la promulgación de su patronazgo tardó 19 siglos, ¿no? Es decir, hay cosas que a veces llevan tiempo. Y hoy nosotros estamos con una celeridad en cuanto que aparezca, que se vea, llegando incluso al exhibicionismo, donde lo público está en las redes, donde la gente, bendito Dios, también puede compartir muchas cosas por las redes. Yo soy muy amiga de las redes, pero también veo cómo junto a eso a veces se ha perdido el valor de lo oculto. Ahora, fuera del aire, también estábamos recordando a otra familia santa, en este año en que se ha canonizado el primer matrimonio cristiano como matrimonio. Tenemos muchos santos casados en la iglesia, pero como matrimonio, y cuya fecha de fiesta es el día de la boda, es este año el primero que tenemos. Santa Celia y San Luis son los papás de Santa Teresita, Santa Celia Guerín y San Luis Martín. Otro matrimonio donde nosotros ahora nos vamos enterando un montón de virtudes que se viven en el seno del hogar. Son los padres de 5 hijas religiosas, tuvieron muchos sufrimientos, muertes de algunos hijos, despedir a todas las hijas que ingresaban al Carmelo. Hablando del Carmelo, Santa Teresa es la gran difusora de la devoción a San José. Yo creo que es la que más popular lo hizo y la que más nos abrió los ojos, justamente una contemplativa. Pero bueno, precisamente todo ese papel del oculto, todo lo que aparentemente es invisible en una familia. Y sin embargo, como decíamos respecto a la madre, la mano que mueve la cuna mueve al mundo. Y uno dice, bueno, el padre que forja, que lleva adelante, que sostiene una familia, que educa, que es ejemplo, está haciendo una sociedad, está haciendo un mundo nuevo. De manera que lo oculto también es otra gran enseñanza, es otra gran necesidad. Es decir, creo que el sueño de José, el silencio de José, lo oculto de José, corrige mucho nuestras ansiedades, corrige mucho nuestro exhibicionismo o nuestra figuración, que nos parece que lo que no se ve no existe, a veces. Corrige nuestra palabrería, muchas veces palabra vacía, muchas veces palabra como sustituto de la obra, ¿no? A veces no, ya les digo, es decir, no estoy para nada ni demonizando la palabra, ni nada que se le parezca, ¿no? Todo es muy importante, pero ¿cuántas veces hemos visto una palabra sin contenido o una palabra que sustituye la obra, ¿no? Como decía una canción, parole, 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 mucha palabra, ¿y cuándo me cumple? ¿No? ¿Cuándo me cumple el hombre? Es decir, obras son amores y no buenas razones. A veces la palabra ha sido el sustituto de la obra. José con su silencio obró. José en su vida oculta forjó un mundo nuevo. José con su discreción, con su virtud, con su confianza absoluta en Dios, supo esperar la novedad que Dios le daba y no ponerse a pensarla a él. A veces nosotros somos torpes con nuestras ansiedades, nos atoramos y en vez de esperar verdaderamente el consejo de Dios, que Dios me diga lo que tengo que hacer, cuando imploramos así, es verdaderamente decir,
estoy ante algo grande. Es decir, responsablemente tenemos que saber que nuestra vida está envuelta en un misterio, que la custodia de nuestros hijos es una tarea demasiado grande para nosotros, ¿no? Pero sin embargo Dios la confía, porque la hace con nosotros, no sin nosotros. No es magia, es con nuestro concurso, es con nuestra participación. Como dice San Ignacio, haciendo como si todo dependiera de mí, pero sabiendo que todo depende de Dios. Es decir, la fe y el obrar. Qué hermoso, de verdad que me encantaría poder continuar y seguir disfrutando y aprendiendo tanto, de verdad. Gracias, hermana. Se nos acaba el tiempo. Dios mediante, confío que el próximo año que estés nuevamente por estos rumbos, lo vamos a estar esperando para que nos sigas nutriendo. Y bueno, amigos, tenemos una cita, si Dios lo permite, el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde en Ixabetel. Muchas gracias, hermana. De todas maneras, yo ya me despido, así que les dejo un saludo grande, que terminen muy bien el Adviento, que terminen muy bien el año, que tengan una muy, muy feliz Navidad junto a María y José. Así sea. Muchas gracias. Hasta pronto. Ixabetel, guardabas dentro de ti todo lo que veías. Ixabetel, mujer, casa de Dios. El destino de la humanidad en el tercer milenio se decidirá en el corazón y la mente de cada mujer que sepa y pueda desarrollar su genio femenino al servicio de una civilización de amor. Beato Juan Pablo II. Hasta nuestro próximo encuentro en Ixabetel, mujer, casa de Dios.